Buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación Proyectos de inversión en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Módulo 1, Identificación, que tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la formulación de proyectos de inversión específicamente en el módulo de identificación en establecimientos de salud del primer nivel de atención. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Bien, y damos inicio a la capacitación y le damos la bienvenida a Lenin Aguilar, especialista del sector salud, desarrollo e inclusión social. Ok, siguiente lámina. Ya, ok, los contenidos. Respecto a los contenidos, en esta capacitación vamos a tratar 4 contenidos, tomando como referencia lo que es la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, los 4 contenidos básicos van a ser el aspectos previos a la identificación de un proyecto de inversión para el caso de salud, en establecimientos de primer nivel, el diagnóstico, la definición del problema, sus causas y sus efectos, y el planteamiento del proyecto. Siguiente, por favor. Bien, como parte del aspecto introductorio, tal vez vamos a ver como primer punto los aspectos previos a la identificación del proyecto de inversión. Aquí vamos a desarrollar dos principales ítems, lo que es la responsabilidad funcional, cual tiene mucha relación con los indicadores de brecha y las competencias de los tres niveles de gobierno. Y en el desarrollo de todo el módulo vamos a exponer un caso, ¿no? Para hacerlo algo práctico, el desarrollo de la capacitación. Siguiente, por favor. Respecto a la responsabilidad funcional, esta la vamos a encontrar, como bien sabemos, en el anexo 2 de la Directiva General del Invierte, el cual está referido al clasificador de responsabilidad funcional, ¿no? Como es sabido, la función a la cual nos vamos a referir en toda la exposición va a ser a la función salud, la división funcional salud individual, el grupo funcional va a ser atención médica básica, el servicio, que es muy importante tenerlo siempre presente, es el servicio de atención de salud básicos, el sector responsable del servicio es el sector salud, la competencia del servicio va a estar a cargo tanto de salud, defensa, interior, a nivel sectorial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, y las empresas, ¿no? Como es el caso de salud, que estaría también incluida. La tipología para los establecimientos son establecimientos de salud de primer nivel de atención, es como se ha definido la tipología, y los indicadores de brecha asociados a esta tipología de proyectos de inversión son dos, ¿no? Uno que es de cobertura y otro de calidad. Entonces tendríamos el primero como porcentaje de establecimiento de salud de primer nivel de atención de capacidad instalada inadecuada, ¿no? Sería un indicador de calidad. En cambio, tendríamos por otro lado el porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar, lo cual sería un indicador de cobertura. Todos nuestros indicadores van a tener que cuantificarse de acuerdo a la unidad de medida que también se ha establecido en el anexo 2, el cual para el caso vamos a utilizar la unidad de medida establecimientos de salud. Recuerden muy bien de esta diapositiva los IDs de los indicadores, ¿no? Que siempre que considerarlos y para los cuales vamos a vincular siempre nuestros proyectos de inversión de esta tipología, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya desarrollando el caso, hemos querido traer algo que tal vez pueda ser recurrente a la hora de iniciar la elaboración de un proyecto de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un caso hipotético, el desarrollo de este, a fin de poder orientar, ¿no? El proceso de la identificación del proyecto de inversión en establecimiento de salud del primer nivel de atención. Recordemos que seguimos en el módulo de identificación y es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, el caso dice así, ¿verdad? El jefe del establecimiento de salud de categoría 1-3, en la actualidad, según la cartera de servicios aprobados por la Autoridad de Salud de la región, ha presentado sendas peticiones para la pronta intervención en su centro de salud, ¿no? Dentro de las cuales ha presentado el requerimiento para la construcción de un nuevo establecimiento de salud, lo cual ha sido motivado, ¿no? Ante las misivas recibidas por parte del órgano supervisor de los establecimientos, que es su salud, por el incumplimiento de las funciones propias de su categoría en el presente año, ¿no? Esto a raíz de que se ha evidenciado tal vez
la falta de personal y equipamiento. En varios casos también este equipamiento pudo haber resultado inoperativo y la propia infraestructura, el terreno, la infraestructura asociada a este establecimiento de salud también no estaría cumpliendo con las normas técnicas, ¿no? Los cuales podríamos corroborar en la NTS 113, que es aplicable al primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, además de ello, la autoridad regional, en un trabajo articulado con su DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud, y la unidad formuladora del gobierno regional, ha realizado visitas in situ, ¿no? Para corroborar lo que ha manifestado su salud respecto al estado del establecimiento de salud ante la situación ya evidenciada, hallada en la visita realizada. La mencionada DIRESA ha iniciado acciones inmediatas, ¿no? Como parte de sus propias actividades para la atención y operativización de los servicios con la contratación, por ejemplo, de personal asistencial, que no era tal vez suficiente, para la prestación de los servicios de manera funcional a las que se venían atendiendo, ¿no? Esto debido a la reducida cantidad de ambientes prestacionales también que se hallan en el establecimiento de salud. Por su parte, ya desde los órganos, además del sistema, además de la unidad formuladora, eh, la OPMI del gobierno regional ha informado, ¿no?, a la DIRESA que se cuenta con un código de idea de inversión que ha sido programado en el programa multianual de inversiones vigente del gobierno regional, por lo cual la DIRESA ha precisado que la precitada unidad formuladora que ha participado en la visita in situ ha presentado su plan de trabajo ya, ¿no? Y esto con el fin de poder realizar la elaboración del proyecto de inversión en el establecimiento de salud, que actualmente es un establecimiento de categoría 1-3. La UF, que es la unidad formuladora, ha evaluado preliminarmente a través del anexo 10, como sabemos, este anexo 10 nos indica los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, ¿verdad? Entonces, a partir de esta aplicación de este anexo y los criterios que ahí se mencionan, ha previsto que se debe efectuar la aplicación de un documento técnico a nivel de ficha técnica, debido a la complejidad que se ha demostrado en ese anexo y al monto de inversión que la unidad formuladora podría haber evaluado en base a casos similares, ¿no? De establecimientos de la misma categoría, cartera de servicio similar, una población asignada al establecimiento de salud y de su red también similar, etcétera, ¿no? Condiciones que harían pensar que posiblemente podríamos aplicar una ficha técnica. Siguiente, por favor. Bien, desarrollado el caso, vamos a tomarlo en cuenta para desarrollar todo el diagnóstico en el módulo de identificación. Entonces, para ello vamos a tratar 4 puntos en este ítem de diagnóstico. El primero va a ser referido al territorio, en el cual vamos a hablar de lo que es el área de estudio y el área de influencia, la población afectada, que vamos a considerar como la población total de referencia y objetivo que se debe obtener a partir del estudio del territorio, del área de influencia que se hace preliminarmente. Y además vamos a ver la unidad productora a partir de sus factores productivos, ¿no? Sus activos estratégicos que lo componen y la manera de plantear un diagnóstico al respecto, ¿no? Como último punto, vamos a ver el tema de otros agentes involucrados para el caso. Siguiente, por favor. Entonces, respecto al territorio, viendo el tema del área de estudio, primero que vamos a identificar es saber cuál es la ubicación, ¿no? La localización de nuestra unidad productora y el área que abarque, ¿no? Entonces, a nivel de qué departamento, provincia, distrito, cuáles son las localidades que abarcan toda la jurisdicción de la población, del área de influencia y población asignada propiamente del establecimiento de salud, así como el ubijeo de estos lugares, ¿no? Las localidades o los distritos en todo caso. Además, vamos a tener que revisar, documentar sobre los servicios básicos que pudiera contarse en todo el ámbito. Estamos hablando de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, comunicaciones,
etcétera, ¿no? Las condiciones físicas del área de estudio que podrían determinar el planteamiento de la alternativa de solución o el análisis de posibles situaciones en las acciones, nos van a venir a ser lo que son, por ejemplo, la presencia de pendientes cercanas al terreno, que se puede identificar, los deslizamientos en estos terrenos, las aguas superficiales, posiblemente para el abastecimiento de agua, si fuese el caso, las precipitaciones, si existieran o no, la altitud del establecimiento de salud, que condiciona mucho en la parte técnica, el análisis técnico del proyecto, por ejemplo, los vientos, la temperatura, las humedades relativas, todo esto va a condicionar, ¿no?, a nuestro proyecto y es motivo de análisis dentro del área de estudio. Además, las características administrativas de los servicios de salud, los límites relevantes que vamos a establecer para el proyecto de inversión y, por último, la consideración, ¿no?, respecto al análisis de riesgo en un contexto de cambio climático, según lo que nos plantea el anexo 2 de la guía general que se ha mencionado inicialmente. Siguiente, por favor. Bien, todos sabemos que el área de estudio como el área de influencia son similares en el caso de los proyectos de establecimientos de salud, ¿no? Sin embargo, el análisis dentro del área de influencia tendría que ser un poco más, o debería abarcar un poco más, ¿no? Respecto a lo que ya se menciona en el área de estudio, y podríamos partir por el análisis del tipo de problemas de salud que estaría enfrentando en el ámbito que estamos analizando para el proyecto de inversión. Tipos de problemas como los de enfermedades transmisibles, no transmisibles, o de materno perinatal, relacionado a traumatismos y otros, ¿no?, similares tal vez. Y entonces, en el marco de la elaboración del diagnóstico del proyecto, cabría realizarse ciertas preguntas, ¿no? Como si es posible realizar intercambio prestacional con otros prestadores de salud, en qué condiciones está la red o el establecimiento de salud, existen convenios o no, etcétera, ¿no? Además, ¿cuál es el perfil epidemiológico de la población del ámbito? Y esto nos va a necesariamente ayudar a establecer el dimensionamiento tal vez del proyecto a la hora ya de analizar la demanda, ¿no? Y es muy importante tomarlo en cuenta. Asimismo, la pirámide poblacional de nuestro ámbito nos va a ayudar a entender la composición de nuestra población por grupos quinquenales tal vez y qué porcentajes son tanto de varones como de mujeres, lo cual también es un insumo importante para caracterizar y cuantificar lo que es la demanda, ¿no? Entonces, es un dato que sí o sí deberíamos considerar. Por otro lado, también es importante tener en cuenta qué establecimientos conforman la red asistencial, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la red asistencial en tanto la composición de los establecimientos de salud que harían posible tanto la complementariedad como la continuidad de los servicios de salud a fin de poder dar atención a la población que se ha identificado, se encuentra dentro de nuestro área de influencia. Asimismo, cuál es la producción que se tiene respecto a las atenciones, y podría pues, evaluarse, por ejemplo, la intensidad o extensión de uso de estos servicios en la red asistencial. ¿Y son las carteras de servicios que se tienen actualmente aprobadas por parte de la Autoridad de Salud y que se estarían brindando en nuestro ámbito de influencia, ¿no? Esto tiene que estar obviamente acompañado con información sobre indicadores de servicios educativos que muchas veces están relacionados a problemas de salud, indicadores de servicios de salud propiamente, que se puede obtener de la propia red de salud, de la propia direza, etcétera. Los indicadores de servicios de seguridad ciudadana, los niveles de ingreso, tal vez que puedan contarlos a población objetivo, la población que está asignada al establecimiento de salud. Y a partir de todo ello, vamos a caracterizar lo que es el sistema de referencias y contrarreferencias, ¿no? En la situación actual y cómo se viene modificando este sistema en relación a los proyectos que ya también han sido aprobados, tal vez en la red que se está analizando y que estarían también ya condicionando de algún modo la oferta futura del proyecto de inversión. Este sistema de referencias y contrarreferencias tendría que ser evaluado a partir del destino de la referencia, ¿no?
Las referencias pueden ser también por el tipo de usuario, en base a los tiempos y las distancias, a nivel comunal o a nivel de establecimientos de salud, ¿no? Que más adelante lo vamos a poder ver con mayor claridad. Y a partir de todo lo mencionado, los flujos de referencia vamos a entenderlos que no son solamente el paciente que se traslada de un establecimiento a otro, por ejemplo, sino también entenderlo a partir de los servicios de salud por los cuales están haciendo el motivo de la referencia. Y ahí podría ser el motivo por patologías o necesidades asociados a tema de consulta externa o el tema ambulatorio, las emergencias, el apoyo al diagnóstico, los partos, entre otros, ¿no? Tendríamos que verificar cuáles son esos motivos de referencia. Y a partir de todo, el análisis de las referencias, de la producción, las carteras, todo el área de influencia, nos quedaría pensar, ¿no? Si efectivamente la cartera de servicios que actualmente tiene aprobado el establecimiento de salud, que no solo atiende a su población asignada por ser un 1-3, sino también a los establecimientos que se vincularían o referirían a nuestro establecimiento de salud 1-3, ¿qué cartera de servicios se requeriría a partir de este análisis para poder atender la necesidad identificada, por ejemplo, en el perfil epidemiológico y las necesidades de referencia que se han venido dando, ¿no? A nivel histórico, a partir del análisis de nuestra unidad productora, como es el establecimiento de salud. Entonces, si sabemos todo ello, podríamos plantearnos una cuarta, o perdón, una pregunta adicional, ¿no? ¿Se cuenta con recursos humanos ante una eventual cartera de servicios ampliada? Podríamos pensar, ¿no? Porque el proyecto bien podría dar para ser ya no un 1-3 cuando ya funcione, obviamente, sino tener una cartera ampliada que pueda llegar a ser tal vez un 1-4, ¿no? Ya, como digo, en la fase de funcionamiento. Y entonces, si ese fuese el caso, habría que también pensar en qué recursos humanos vamos a requerir para esa situación, ¿no? En la que nos podamos encontrar ya cuando en el análisis de demanda establezcamos que efectivamente es así, ¿no? Bien, entonces, dicho ello, además tendríamos que adicionar al análisis el tipo de zona, si es zona rural, zona urbana, el grado de dispersión, tal vez en la zona rural, o la concentración urbana, los accesos a servicios básicos también, las características climáticas, las alternativas de servicios de salud públicos, los riesgos de contaminación ambiental que condicionarían de algún modo o no también la prestación de los servicios de salud y las condiciones de la accesibilidad a los servicios de salud, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que la accesibilidad no solamente es geográfica, es también social, cultural, etcétera, ¿no? Económica, en fin. Entonces, habiendo hecho este análisis, ya podríamos haber definido qué población vamos a llegar a atender, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, respecto al territorio, además, vamos a ver que los establecimientos de salud, como bien es sabido, en su funcionamiento, en una lógica de red, tiene un modelos, ¿no? Que dan pie a que pueda funcionar la prestación de los servicios de salud. Y en esta red lo que pasa es que vamos a encontrar que existe una integración horizontal de los establecimientos de salud, digamos, centros de salud, puestos de salud, en el caso del primer nivel de atención, o en el segundo nivel, el caso de los hospitales. En el caso del tercer nivel, hay hospitales de tercer nivel, pero también hay institutos, ¿no? Entonces, bien podrían integrarse estos institutos a través de una integración vertical con los hospitales y centros de salud para atender determinados servicios de salud, ¿no? Que puedan poder brindarse. Entonces, todo esto sabemos también que existe un sistema de referencias y contrarreferencias que hace posible la continuidad o la complementariedad también de los servicios de salud en estos tres niveles de atención que se han mencionado, ¿no? El porcentaje de pacientes atendidos por niveles de atención en el gráfico del lado derecho de la lámina nos va a ayudar a identificar las capas complejas o de complejidad que se van a presentar en los distintos niveles de atención, ¿no? La referencia es a una NTS de categorización. Sin embargo, en la práctica se ha colocado en la barra de color azul los porcentajes que se suele utilizar, ¿no? No es una regla necesariamente que vaya a condicionar la estimación de la población, pero sí va a ayudarnos
necesariamente haber el tema ya en la demanda, ¿no? Cuando cuantifiquemos. Entonces, es un dato también a tener en cuenta. Los porcentajes de la norma no son puntuales, no es 75-25, es un parámetro, un intervalo de porcentajes que podrían aplicarse, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, habiendo visto el área de estudio y el área de influencia y sabiendo que estos dos son iguales, se superponen en todo caso, para poder lograr entenderlo, construimos un mapa de área de estudio y área de influencia, ¿no? En este mapa de área de estudio, si vamos de izquierda a derecha, lo que queremos reflejar o lo que vamos a reflejar cuando hagamos la identificación del proyecto de inversión es que cómo es el flujo de las referencias desde los establecimientos más simples, o bueno, desde los puestos de salud, en todo caso, hacia los centros de salud, y, tanto centros de salud como lo conocemos ahora, sin internamiento, o los de 12 horas, y los centros de salud con internamiento, o los que vendrían a ser 24 horas, ¿no? Entonces, las referencias se van a dar en ese sentido, hacia arriba, y a partir de los centros de salud con internamiento de 24 horas, se va a evaluar si es que es posible resolver, por ejemplo, en ese establecimiento de salud, o si por el contrario es necesario derivar o referir a un hospital, ¿no? En todo este análisis, además de contar con servicios como los de las ambulancias, vamos a encontrar también que puede efectuarse en la atención de los pacientes, puede efectuarse el uso de la telesalud, ¿no? Por el cual los médicos pueden hacer consultas, interconsultas a los médicos con alguna especialidad para la cual requieran atención, o tal vez en servicios médicos de apoyo también que podrían contar en la red. Habría la posibilidad de hacer esta relación a través de telesalud, y en el caso de que puedan haber otros prestadores de salud igual, ¿no? Se tiene que evidenciar y tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, porque todo ello va a condicionar, como digo, el siguiente módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los servicios médicos de apoyo podrían estar referidos al apoyo al diagnóstico, como todos conocemos, el tema de la patología clínica, al de diagnóstico por imágenes, o en todo caso radiología, ecografía, los temas administrativos, ¿no? Entonces, de ese modo construiríamos nuestro mapa de área de estudio, pero además de lo mencionado, se tendría que tener en cuenta que la red de servicios de salud se divide en niveles de atención, ¿no? El tercer nivel es el que va a tal vez estar en la cúspide de la pirámide que se pueda construir, y a partir de estos tres niveles, el tercer, segundo y primer nivel, pensar también en redes, ¿no? Redes hospitalarias de alta complejidad, redes hospitalarias o redes de atención primaria, ¿no? Entonces, si vemos en la esquina inferior derecha de la presentación, vemos que nuestro análisis para el caso de un establecimiento de salud 1-3 con ciertos indicadores que podrían evidenciar la necesidad de su intervención, es una parte de toda la red asistencial, ¿no? Y deberíamos enfocarnos en esa parte para el caso que estamos desarrollando. Y del mismo modo, si como un agregado, si es que fuera la situación de hacer otros proyectos, tendría que tomarse en cuenta el gráfico de la esquina inferior derecha para ver también cómo es la relación a nivel de hospitales y otros, ¿no? O en la misma red, ¿no? El 1-4, el 1-3, y los 1-2, 1-1 que estarían vinculados al establecimiento de salud de mayor categoría, ¿no? Entonces, así veríamos nuestro mapa de área de estudio y área de influencia, y aclarar en este punto sobre los CPVCs, ¿no? Los CPVCs, si bien es cierto, son parte del servicio y son inclusive parte del sector, estos no son unidades productoras, ¿no? No podrían definirse como unidades productoras para esta tipología de proyectos de inversión, ¿no? Y entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta también a la hora de formular un proyecto de inversión, pero que sin embargo bien podrían ser parte del análisis en nuestro mapa de área de estudio. Siguiente, por favor. Bueno, habiendo identificado ya el área de estudio y área de influencia, ya podemos conocer la población afectada, ¿no? En términos de población total, de referencia y objetivo. Y además
evaluar algunos indicadores, ¿no? Como los indicadores de servicios de educación, solo ya segmentando la población de algún modo, ¿no? Los temas de analfabetismo, grado de instrucción, entre otros, indicadores socioeconómicos como nivel de ingreso, pobreza, indicadores de servicios de seguridad ciudadana de la población, indicadores sociodemográficos, acá traemos algunos ejemplos como la tasa de crecimiento intercensal de la población, un dato que nos va a ayudar a entender cómo es que cambia o varía a través del tiempo en que se va a evaluar el proyecto de inversión, la población, ¿no? La dispersión de las viviendas, los costumbres y patrones culturales, las organizaciones comunales, el idioma y otros, ¿no? Los indicadores de servicios de salud y saneamiento, como prácticas saludables en la población, la eliminación de excretas, el tipo de agua que consume, los estilos de vida saludables y la frecuencia de consumo de alimentos básicos, ¿no? Que al final van a repercutir en las condiciones de bienestar de la población y por ende podrían constituir factores para el deterioro de la salud de la población. Siguiente, por favor. Ok, ahora respecto a la unidad productora. La unidad productora debe tenerse claro que corresponde para esta tipología a los establecimientos de salud, ¿no? O sea, en nuestro caso, la unidad productora es el centro de salud de categoría 1-3 y como tal debería de ser identificado. Ahora, respecto a esta unidad productora, en el análisis del ámbito del área de estudio y el área de influencia y las condiciones de salud de la población, podría haberse evidenciado la necesidad de evaluar los servicios de salud, ¿no? Si son suficientes o no para la atención. Y en ese caso, poderse incluir posiblemente el servicio de internamiento, ¿no? Lo cual daría paso, como dije, a categoría nueva ya en la fase de funcionamiento. Para ello, lo que debemos tener en cuenta es qué necesidades insatisfechas son las que se están presentando en el ámbito, en el área de influencia y la población, ¿no? Que ya hemos analizado previamente, y cuál, a partir de ellas, cuáles son los procesos de producción, atención asociados a la prestación de los servicios analizados para la población que se ha mencionado y a partir de ello ya en adelante podríamos pensar en una oferta de servicios que sería necesario de implementar, de instalar en el ámbito analizado para poder atender las necesidades previstas, ¿no? Entonces, dicho ello, lo que vamos a analizar dentro del proceso de producción es que existen tanto servicios finales, como son los de internamiento, consulta externa, urgencias, por citar ejemplos, y servicios intermedios, ¿no? Los servicios asociados a farmacia, imágenes, laboratorio, que son de apoyo al diagnóstico, terapéuticos, los servicios de apoyo general, que por ejemplo pueden estar, o industrial, que podrían estar esterilización, lavandería, mantenimiento, entre otros, y el de apoyo administrativo, ¿no? Los recursos humanos, abastecimiento, informática, etcétera. Entonces, a partir de ello, se analizaría los niveles de producción que tenemos actualmente, ¿no? Para poder evidenciar de manera histórica cuáles son esos niveles de atención, así como los ratios de la intensidad de uso de estos servicios, lo que nos ayudaría inclusive a comparar estos indicadores con lo que nos presenta el MINSA, o perdón, el sector, como estándares, ¿no? Y a partir de ello ya pensar cuál es nuestra situación como establecimiento de salud, hablando de la unidad productora, a partir de ello verificar si es necesaria o no también la implementación de nuevos servicios. Entonces, los servicios van a hacerse analizados de ese modo a través del análisis de proceso de producción. Siguiente, por favor. Siguiendo con la unidad productora, además de analizar el proceso de producción, también es indispensable verificar la cartera de servicios de salud que se viene prestando, ¿no? Para el establecimiento de salud del primer nivel de atención. En la lámina se ve de manera general cuáles son esos servicios de salud. Todos sabemos que para el caso que estamos mencionando, como es el establecimiento de salud de categoría 1-3, estaríamos hablando de un centro de salud sin internamiento, ¿no? Centro de salud que básicamente podría tener consulta externa, tanto de
consulta ambulatoria de médico general, de enfermería, de obstetricia, de odontología, etcétera, como la atención de partos inminentes, la unidad productora de servicios de salud de patología clínica o laboratorio, como lo conocemos coloquialmente, la atención de medicamentos, en 1.3 tal vez podríamos encontrar, y así, ¿no? Entonces, sí es importante saber la categoría actual de los establecimientos de salud, diferenciándolos de la atención directa u obligatoria que debería tener para su categoría y las de soporte, ¿no? Que también serían obligatorias. Entonces, conociendo ya la cartera de servicios de salud, lo que vamos a comparar es esta cartera de servicios de salud con el análisis del perfil epidemiológico, por ejemplo, ¿no? Para ver si es suficiente o no. O el análisis de el histórico de la producción de la unidad productora para evaluar si puede ser inclusive optimizado nuestro centro de salud, ¿no? Y ver si la oferta que lograríamos podría ser suficiente o habría una brecha para una posible intervención con el proyecto, ¿no? Entonces es muy importante el análisis de la cartera de servicios del establecimiento de salud que estamos diagnosticando en el módulo de identificación y sería también esta situación similar para una cartera proyectada, ¿no? Que vamos a obtener con el PMF que vamos a ver en el siguiente módulo. Pero aquí parte un insumo, quiero dejar establecido ello, para poder hacer el análisis también de ello. Siguiente, siguiente por favor. La unidad productora también tiene que ver con la gestión de los servicios de salud. Y la gestión de servicios de salud está relacionado a múltiples aspectos. Aquí les hemos traído algunos de relevancia, digamos, pero que no son los únicos, tal vez. Las relaciones, por ejemplo, que existen entre el establecimiento de salud y su cabecera de red, ¿no? O en todo caso, el establecimiento de salud que da una atención en una capa más compleja o un nivel de atención más complejo, ¿no? Es importante saber ello. Y además de ello, saber si la provisión dentro de su red asistencial se está dando adecuadamente los materiales médicos y en su oportunidad, ¿no? Por otro lado, la situación legal de la propiedad del terreno es algo que recae posiblemente a nivel de las unidades, de las direzas, por ejemplo, pero que es muy importante para la unidad productora, ¿no? Y es necesario y factible, o sea, vamos a tener que hacernos la pregunta, ¿no? Si es necesario y factible su reubicación, o si no lo es, ¿no? Eso ya en función a todo el análisis que se haya hecho con la unidad productora. La capacidad operativa de la operación y mantenimiento nos va a tener que plantear la pregunta si las acciones o actividades, en todo caso, de mantenimiento que realizan de manera regular las direzas o las direzas a través de sus redes están siendo con la debida oportunidad y basados en un documento técnico, digamos, un plan, ¿no? O similar. Y si esto es así o no, y a partir de ello poder tal vez evaluar la necesidad de algún tipo de elaboración de un documento a nivel organizacional o de capacidad humana en la capacitación de ciertos equipos que posiblemente el recurso humano no esté capacitado en su mantenimiento, ¿no? Las relaciones con las autoridades locales también es muy importante. Recordemos que el tema de la salud no solamente es el sector, sino también va vinculado a los propios gobiernos o niveles de gobierno, como gobiernos locales o regionales. Y nos cabría la pregunta aquí de saber si se promueve la salud, la salubridad, el saneamiento en el ámbito del PI, ¿no? Las capacitaciones del personal de salud en asuntos sanitarios es un quinto punto que hemos traído a colación y nos plantearía la pregunta si el personal de salud recibe capacitaciones regularmente en asuntos de su interés, ¿no? Que son asuntos sanitarios. Todos sabemos que hay un plan de desarrollo de personas dentro de las organizaciones. Sin embargo, habría que evaluar si este plan se está llevando a cabo, si contiene temas que serían de relevancia de acuerdo al perfil epidemiológico que hemos visto, la producción que tenemos, etcétera, y sería motivo de evaluación también, ¿no? Siguiente, por favor.
Los establecimientos de salud, y en este caso el establecimiento de salud de categoría 1-3, obviamente tiene una infraestructura, ¿no? Como unidad productora, tiene un factor productivo, conocemos como infraestructura. Y para hacer el diagnóstico de esta infraestructura, lo que inicialmente plantearíamos como consulta a resolver dentro de este módulo es qué nivel de profundidad de la información uso en la definición del proyecto y los alcances de ingeniería, ¿no? Si yo sé la respuesta a esta pregunta, ya podría plantear a qué nivel de profundidad de información voy a tener que realizar el análisis de la localización, la disponibilidad de servicios básicos, el saneamiento físico legal o arreglos institucionales, el levantamiento topográfico y el estudio de suelos, que son estudios básicos que por lo general se hacen para estas unidades productoras, el informe de evaluación arquitectónica funcional, el informe de evaluación estructural, y aquí en estos dos me detengo porque es muy, pero muy importante evaluar estos dos temas, tanto la arquitectura como la parte estructural, porque de aquí va a surgir posibles fuentes de información para optimizar el recurso, a plantear el reforzamiento estructural de la infraestructura o la adecuación de la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tomarlo en cuenta. La evaluación de las instalaciones, ya nos referimos a las demás especialidades, como son sanitarias, eléctricas, comunicaciones, tal vez electromecánicas, en fin, ¿no? Habría que ver cuál es esa necesidad o esa situación actual, perdón, con la que nos encontramos y en base a ello definir esas instalaciones que deberíamos de diagnosticar, ¿no? En tanto de conocer su situación actual y el estado de dichas instalaciones, ¿no? Por último, tendríamos también en cuenta lo que es el análisis de vulnerabilidad ante riesgos de desastres, ¿no? Por exposición podría ser una de las situaciones, entre otros, que podrían presentarse, por ejemplo, para el terreno, ¿no? De nuestra unidad productora. Siguiente, por favor. Bueno, la unidad productora también tiene, además de la infraestructura, cuenta con equipos mobiliarios y vehículos, ¿no? Como el caso de la ambulancia, por ejemplo, es un vehículo, y que para estos activos se tiene que hacer un análisis, ¿no? De cuál es su situación y poder establecer a partir de insumos como el SIGA patrimonial y o el plan de equipamiento de establecimiento de salud, que obviamente lo ha trabajado o cuenta la autoridad de salud, el registro fotográfico de los principales ambientes con su equipamiento. Es muy importante conocer ello, porque contar con material visual ayuda a entender de mejor manera cuál es la situación en la que se encuentran dichos equipos mobiliarios y vehículos de nuestro establecimiento de salud, que en el caso es un 1-3, ¿no? Y por último, ver el listado consolidado de equipamiento, o sea, la totalidad de los equipos. Y al respecto, la evaluación y este listado que se está mencionando se debería realizar por UPSS. Por ejemplo, si hablamos de patología clínica, ¿qué ambientes estamos diagnosticando? ¿Qué área tiene esos ambientes? Porque es importante relacionarlos para evaluar si se cuenta o no con la prestación del servicio que cumple con un estándar de calidad o no. Y a partir de ello listamos, ¿no? Colocamos la denominación del equipo, si es que es recuperable, el tipo, la marca, el modelo, la serie, lo más importante, el código patrimonial para poder hacer el rastreo de estos equipos. Y a partir de ello plantear, ¿no? ¿Son equipos recuperables para el proyecto o visto de otro modo, son equipos no recuperables para el proyecto? En cualquier caso, lo que importa es saber cuál es esa necesidad que se está generando a partir de esta evaluación para poder realizar posibles adquisiciones de nuevo equipamiento, o perdón, o en todo caso nuevos equipos mobiliarios y tal vez vehículos, ¿no? Si fuese el caso, para el establecimiento de salud que estamos realizando su diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, hemos visto infraestructura, hemos visto equipamiento y un factor, recurso también importante dentro de la unidad productora, que es el establecimiento de salud, en este caso de categoría 1-3, son los recursos humanos, ¿no? Es como una triada, ¿no?
los tres siempre deberían de coincidir para poder asegurar los servicios de salud de manera adecuada, ¿no? Y poder brindar esa oferta que al final vamos a terminar por estimar y poder cuantificar en el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, los recursos humanos, todos sabemos que se dividen por grupos ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Los recursos humanos pueden estar constituidos por los profesionales de ciencias sociales, auxiliares, técnicos, tecnólogos médicos, enfermeras, tetras, odontólogos, médicos cirujanos, etcétera, ¿no? Tanto a nivel de grupo ocupacional pueden diferenciarse así o hasta incluir posiblemente sus especialidades que podrían tener, ¿no? Esto va a depender de la cartera que planteen el PMFA, pero en la situación actual tendría que evaluarse tal como se encuentra, ¿no? Además del personal, digamos, asistencial o vinculado a la prestación del servicio de salud, también es importante contar con el diagnóstico el personal administrativo, ¿no? Entonces, ¿de qué va nuestro diagnóstico? Saber cuántos son nombrados, cuántos son CAS, cuántos son destacados, tal vez agregar cuántos terceros y ser un size dentro del diagnóstico y plantearnos algunas preguntas como ¿cuál es la cantidad de personal de salud que labora en el establecimiento de salud, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son las competencias y capacidades requeridas del personal de salud respecto a una cartera de servicios, ¿no? Que puede ser ampliada? ¿Cuál es la remuneración anual del personal de salud? Nos va a ayudar a evidenciar los costos operativos, o al menos es un insumo para poder cuantificar los costos operativos de nuestro establecimiento de salud. Y de este modo estaríamos recogiendo también el estado situacional de nuestros recursos humanos, ¿no? ¿Con cuántos contamos? ¿De qué grupo ocupacional son? ¿Qué modalidades de contratación tienen? Etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, habiendo visto los principales factores de producción del establecimiento de salud, un tema adicional es ver cuál es la oferta optimizada de estos factores, ¿no? Y si empezamos por el factor productivo que hemos denominado ya como los recursos humanos o los RUS, vamos a evaluar esto de la oferta optimizada como a partir de sus insumos, ¿no? Los insumos para el análisis es la información de diversas fuentes institucionales, información que se ha visto en la lámina precedente y la información actualizada de las redes, ¿no? Entonces, como pasos metodológicos, a partir de estos insumos, lo que vamos a hacer es acopiar la información de cómo se organiza la información o los recursos humanos disponibles por grupos ocupacionales. Vamos a validar lo que es la información de los recursos humanos disponibles por grupo ocupacional y al final, como resultado, vamos a obtener cuál es la disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Que efectivamente se estarían contando con o dentro del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en términos prácticos, lo que aquí compete hacer es ver qué grupo ocupacional cuenta. Por ejemplo, hablamos del médico cirujano. El médico cirujano, ¿en qué cantidad disponemos de este recurso? Digamos que son dos médicos los que están laborando actualmente y cuentan, digamos, con un contrato que lo vincula, ¿no? Puede ser un contrato que lo pueda catalogar como nombrado o que sea CAS, etcétera. Además, vemos el ratio de productividad que tienen los médicos cirujanos para el caso. Podrían ser, estamos hablando de médicos cirujanos como médicos generales, ¿no? Para aclarar. El ratio de productividad, las atenciones por hora que estarían brindando óptimamente, eh, cuyo valor es 4. Estamos indicando que un médico general atiende 15 minutos por consulta, ¿no? Entonces, una hora hace 4 consultas. Además, la carga laboral del personal asistencial que se ha visto en la lámina precedente se divide en dos partes, digamos, ¿no? Una que es netamente a las actividades de corte asistencial, o sea, a las propias consultas médicas que brinda, y la parte no asistencial, ¿no? Que es una relación de 80-20 respectivamente. Teniendo esos tres datos y adicionándole un cuarto dato que
obtendríamos a partir de las horas anuales contratadas, las horas de funcionamiento por turno que se brindaría en el establecimiento de salud, las horas que no están destinadas a actividades laborales y las horas efectivas laborales, ¿no? Entonces, si partimos en los 1.800, haciendo los descuentos correspondientes a partir de la información mencionada, llegaríamos que efectivamente se elabora 1.578 horas anuales, ¿no? Por este grupo ocupacional. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a obtener una disponibilidad de recurso humano por grupo ocupacional para los médicos cirujanos de 1.099 atenciones al año, ¿no? O sea, los dos médicos nos deberían producir esa cantidad en el establecimiento de salud. Entonces, siguiente, por favor. Otro de los factores de producción, también importantes, como se dijo, es la infraestructura, ¿no? La infraestructura asociada al recurso humano que estamos viendo, que es el médico general, para el caso, y a manera de ejemplo, se ha traído a colación lo que es el consultorio de médico general, ¿no? Que pertenece a la unidad productora de servicios de salud que se denomina consulta ambulatoria por médico general. Entonces, ahí lo que nos interesa saber es qué cantidad de consultorios contamos para la atención del médico general y en los criterios de calidad ver cuál es el metraje, ¿no? El área en metros cuadrados que cuenta este ambiente, que en este caso es un ambiente, y cuánto requiere lo que es la norma técnica, ¿no? Que para nuestro caso, como se dijo, es la NTS 113, que es de infraestructura y equipamiento y se aplica al primer nivel de atención. Entonces, hallando ello, podríamos identificar si es suficiente o no. Y como segundo criterio, es un análisis más de la capacidad o el grado de seguridad del ambiente, ¿no? Entonces, si fuese el caso y se contaría con óptimas condiciones de ese consultorio, se tendría que considerar uno, ¿no? Aquí quiero precisar que para hallar este grado de seguridad hay ciertos criterios que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, a nivel estructural de la edificación y otros, ¿no? Entonces, lo otro que deberíamos rescatar en el análisis ya de la oferta optimizada es el criterio de decisión, ¿no? Y aquí vamos a aclarar que si bien es cierto, cuando es uno, se puede optimizar porque está entendiendo que hay un grado de seguridad del ambiente adecuado para poder hacer su uso. Sin embargo, en el caso de que sea menor a lo indicado en el cuadro, o sea, inclusive igual a cero, la oferta optimizada como tal debería ser no menor a la oferta actual, ¿no? Porque recordemos de lo que estamos hablando es de atenciones, o sea, de la prestación del servicio en la unidad productora. Entonces, en el caso, hemos asumido que este criterio 2 es igual a 1, por eso es que la oferta optimizada es igual al valor de producción optimizado, ¿no? Del ambiente, que es igual a 14.400. Eso lo podemos encontrar en la RM 442, ¿no? Del MINSA, que es del año 2014, me parece. Y ese dato sería para el caso de la oferta optimizada de la infraestructura. Siguiente, por favor. Para el caso del equipamiento y o mobiliario, aquí hay que aclarar que la optimización se hace tanto con el equipamiento y o el mobiliario, ¿no? Aquí hemos traído un ejemplo corto, siguiendo el mismo ambiente de consulta general, hemos optado por utilizar la mesa de diván para exámenes y curaciones, ¿no? Y en este caso, la oferta optimizada sería igual al valor o el volumen de producción optimizado de la RM mencionada y serían los 14.400, ¿no? Como dato adicional, sabiendo ya cuáles son la posible producción que puede tener estos factores productivos, debemos tener en cuenta que se ha realizado esta optimización de la oferta para el proyecto de inversión, considerando que son dos turnos los que se atiende en el establecimiento, ¿no? Para el tema de la consulta externa. Sin embargo, el análisis podría ir un poco más allá, ¿no? Y evaluar, ¿no?, un turno adicional dentro del marco, obviamente, normativo, institucional, administrativo, el funcionamiento de los establecimientos de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces, habiendo visto cada información de cada factor productivo y habiéndose analizado estos factores productivos, lo que corresponde es establecer cuál sería la oferta optimizada que el establecimiento de salud podría brindar, ¿no? Y en el caso del establecimiento de salud 1.3 que estamos analizando,
afectando. En el caso de la consulta externa son 10.099 atenciones, ¿no? Es el menor de los tres. Y al respecto, habría que evaluar si nuestra oferta optimizada es mayor a las atenciones o a la producción que se tiene en el último año, digamos, el año pasado. Tendríamos que analizar de qué forma hacemos que alcance a la demanda, ¿no? En caso sea mayor, por ejemplo, la demanda podría verse una necesidad de optimizarla y podría llegarse a contratar mayor personal, por ejemplo, ¿no? Si fuese el caso. Saliendo un poco del ejemplo, podría optarse por otros modos o formas de optimizar la oferta, ¿no? Ya sabemos que a través de las inversiones por IOR se pueden hacer esta optimización de la oferta, pero además hay algunas actividades que no necesariamente constituyen inversión, como el tema del modelo de gestión y su mejora, la incorporación de nuevos recursos humanos que se ha mencionado, la redistribución o reasignación de recursos humanos, las capacitaciones a recursos humanos, la educación a los usuarios, la incorporación de sistemas de información, como algunos ejemplos de lo que posiblemente podría efectuarse, ¿no? A fin de hacer que nuestra oferta optimizada alcance la demanda que estaríamos enfrentando dentro del diagnóstico, ¿no? Ya en el módulo siguiente de formulación vamos a evaluar si es que la demanda proyectada sería posible de atender con la oferta optimizada o no, y ahí identificar la brecha, ¿no? Aquí es como se ha mencionado. Siguiente, por favor. Como cuarto punto del módulo, bueno, del diagnóstico, vamos a ver lo que es los otros agentes involucrados, ¿no? Sabemos que pueden haber muchos agentes y va a esto determinarse en función a las condiciones que encontremos en el ámbito de influencia y la unidad productora, la población, que se ha analizado también podría en el análisis identificarse, ¿no? Algunas situaciones que ameriten evaluar los agentes que estén involucrados en la problemática o estén afectados, en todo caso, en la solución, ¿no? Del problema que se viene identificando. Cómo ellos se afectan, podría darnos como resultado la agrupación de estos agentes en si son cooperantes, si se perjudican de algún modo, si se oponen o si podrían ser beneficiarios, ¿no? Como nuevos usuarios, por ejemplo. Entonces, el análisis de estos agentes involucrados nos debería llevar a poder efectuar lo que es un acta, ¿no? Tal vez de involucrados o un documento como el acta que pueda reunir, en este caso, a los agentes y poder plantear cuáles son sus problemáticas, qué estrategias están optando por resolver esas problemáticas, tal vez no, cuáles son sus intereses a partir del modo en que se están afectando con el proyecto de inversión. Y cuáles serían los compromisos que posiblemente puedan asumir en relación a la problemática identificada de nuestros agentes involucrados, ¿no? Entonces, es muy importante hacer ello, dado que es una forma de concertar a nivel de población, de organizaciones, instituciones y demás. Grupos involucrados para poder llegar a acuerdos y compromisos y poder resolver de algún modo ciertos problemas que podrían identificarse y afectar en no solamente el aspecto constructivo, tal vez, sino en el propio funcionamiento de nuestro establecimiento de salud, que es materia de análisis, ¿no? Sí, es muy importante y debería ser otro aspecto adicional a cubrir, ¿no? Con el diagnóstico que estamos haciendo. Siguiente, siguiente, por favor. Bueno, tercer punto de la exposición va a ser para el módulo de identificación, es la definición del problema, sus causas y sus efectos, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el problema central, el análisis de las causas, el análisis de los efectos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver el problema central, el cual va a ser vinculado a la población que accede a una inadecuada prestación de los servicios de salud, ¿no? Recordemos que en el primer nivel de atención, sobre todo, es de baja complejidad los problemas, ¿no? En el ámbito de influencia. La lectura de los árboles siempre es de abajo hacia arriba. Vamos a partir de las causas indirectas. Como se ha visto, hay problemas, puede haber problemas
perdón, de insuficiente infraestructura, que no cumple las normas técnicas o que su grado de seguridad hacen de que no sea posible su uso, etcétera, ¿no? O que el terreno tenga ciertas condicionantes por su ubicación o por la tenencia legal del terreno, también haya ciertas situaciones por las cuales podría ser evaluado distintas ubicaciones, la propia cartera ampliada, posible cartera ampliada de un establecimiento de salud ameritaría ver en función al grado de seguridad y en el aspecto estructural si podríamos ver la infraestructura a través de sus acciones ya, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí es, además del terreno y la infraestructura, el insuficiente equipamiento, mobiliario y vehículo para el establecimiento de salud. Como hemos visto, pueden ser equipos recuperables o no recuperables, como se puedan catalogar, y a partir de la brecha que se puede identificar respecto al cumplimiento de la norma y más adelante a los servicios que requieran para prestar una adecuada atención, ver cuál es esa brecha final que se va a obtener, ¿no? Los insuficientes capacidades organizacionales y humanas para el funcionamiento del establecimiento de salud también, como ya hemos visto en la parte de gestión, del establecimiento de salud, tendría que evaluarse para poder ver si es necesario su intervención. Entonces, siguiente, las causas directas, las causas directas, a partir de estas causas indirectas mencionadas, se relacionan a lo que es las inadecuadas condiciones físicas para brindar los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo que las limitadas condiciones del terreno, aunado a la insuficiente infraestructura del establecimiento de salud, estarían provocando inadecuadas condiciones físicas, ¿no? Para brindar el servicio. Por el lado del equipamiento, lo mismo, ¿no? Equipos mobiliarios y vehículos insuficientes harían que las condiciones no serían las más adecuadas. Del mismo modo, por el lado de las capacidades organizacionales y humanas, vemos que serían insuficientes, ¿no? Para el establecimiento de salud, lo cual nos haría pensar que el problema central se sustenta en esas raíces, ¿no? Del árbol de problemas. Y a partir de este problema central, podríamos ver lo que son los efectos, ¿no? Siguiente, por favor, hasta el efecto final, son los efectos directos, indirectos y el efecto final. Entonces, como efectos podríamos tener el incremento de referencias por patologías de baja complejidad, el tardío e inadecuado diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología de baja complejidad o el incremento de usuarios desatendidos e insatisfechos, ¿no? Recordemos que tanto las causas como en este caso se presentan los efectos directos, se pueden relacionar con uno o más efectos indirectos, ¿no? Entonces, como efectos indirectos podríamos tener en cuenta el incremento del tiempo y costos en el proceso de atención, el incremento del riesgo de complicaciones en los usuarios de los servicios de salud y la disminución de niveles de confianza o satisfacción de la población que hace uso de los servicios del establecimiento de salud, ¿no? Como efecto final, el incremento de la mortalidad y la morbilidad en la población del ámbito, ¿no? de nuestro centro de salud que estamos evaluando. Siguiente, por favor. Habiendo visto la problemática y obviamente sustentado esta problemática con indicadores que se han ido viendo en cada lámina del diagnóstico, ahora nos toca ver lo que es el planteamiento del proyecto, ¿no? En el planteamiento del proyecto, como se visualiza en la presentación, la lámina, vamos a ver el objetivo, los medios y los fines, ¿no? Siguiente, por favor, creo que ahí está. Ok. Entonces, todos ya seguramente conocemos que el árbol de problemas o el árbol de causas y efectos se transforma en el árbol de objetivos o medios y fines a partir de una visión ya de lo que se quiere buscar obtener, ¿no? Como el propósito, ¿no? Del proyecto de inversión. De una manera negativa, si queremos, la parte de la problemática, la situación negativa que se ha encontrado, y de manera positiva lo que se va a intervenir y plantear dentro del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, todos los medios fundamentales, medios de primer orden, van a dar pie al objetivo y van a ser como que la respuesta a nuestras causas ya identificadas, ¿no? Del mismo modo, los fines directos e indirectos van a responder a los efectos que podrían estarse dando respecto a la causa central identificada. Y lo mismo el efecto final que tendría que
verse a partir del fin final que buscamos, ¿no? Los medios fundamentales están relacionados a los factores productivos, la suficiente infraestructura, los suficientes equipos mobiliarios y vehículos, las condiciones adecuadas del terreno, por ejemplo, y por el lado de intangibles, la capacidad organizacional y humana, ¿no? A partir de ello se construye todo el árbol. Como respuesta dije, los fines también tendrían que ver ya con la reducción de referencias por patologías que podrían bien ser atendidas en nuestro establecimiento de salud, por ejemplo, ¿no? Y bajar los índices de referencia, por ejemplo. El oportuno y adecuado diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías que pueden ser resueltas en el establecimiento de salud, el incremento de usuarios atendidos y satisfechos, sería otro fin que se buscaría con el proyecto. Mejorar los niveles de confianza de la población, minimizar los riesgos de complicaciones en los usuarios de servicios de salud y disminuir los tiempos y costos en el proceso de atención, ¿no? Todo ello nos llevaría a contribuir en la reducción de la morbilidad y mortalidad en la población del ámbito de nuestro establecimiento de salud, ¿no? Que en este caso es un centro de salud 1-3. Siguiente, por favor. Como último punto de el módulo de identificación y de la propia exposición, vamos a tratar aquí lo que es el planteamiento de las alternativas de solución. Entonces, el planteamiento de alternativas tiene que ver mucho con el objetivo que buscamos, ¿no? Y los medios fundamentales que hemos establecido, los cuales se van a traducir en acciones. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Hay cuadritos que no se notan. Bueno, dentro de las acciones está las acciones que pueden hablarse como mutuamente excluyentes, como la construcción de una infraestructura nueva, del establecimiento de salud, en una ubicación también distinta, a través de la adquisición de un terreno, podrían estar aunados para conformar una mutuamente excluyente, ¿no? O también podríamos pensar en la construcción el reforzamiento estructural de nuestro establecimiento de salud actual, en la ubicación actual, y además de la adecuación y o construcción de la infraestructura del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, ahí pensaríamos en las mutuamente excluyentes. Las complementarias, en razón a lo que se vaya a analizar como mutuamente excluyente, podríamos contar con la implementación de un plan de contingencia, por ejemplo, si es el caso de reubicar el establecimiento de salud, perdón, si es el caso de demoler el establecimiento de salud por condiciones físicas que se hayan diagnosticado, haría pensar la implementación de un plan de contingencia, ¿no? Que momentáneamente podría suplir o dar la continuidad de los servicios de salud y suplir la construcción que se ha demolido, ¿no? Además, como acción complementaria estaría la adquisición de equipos mobiliarios y vehículos, ¿no? Que no variaría para ambos casos. Acciones independientes tendrían que ser la implementación de capacidad humana, por un lado, por ejemplo, en capacitación al personal de salud o personal técnico para el mantenimiento, eso tendría que evaluarse, y la implementación de capacidad organizacional, ¿no? Todas estas acciones se tendrían o se tienen que organizar de tal modo que podamos obtener alternativas de solución, ¿no? El conjunto de acciones organizadas como la acción 3, la acción 1, la acción 5, 6 y 7 nos darían como resultado la primera alternativa, y la acción 2, 4, 5, 6 y 7 la alternativa 2, ¿no? Y entonces así se configuraría nuestro planteamiento de alternativas. Este es obviamente un ejemplo, podrían haber situaciones en que podrían cambiar, ¿no? Como dato adicional. Entonces, hasta ahí sería la exposición. Gracias. Agradecemos a Lenin Aguilar por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, para realizar el diagnóstico sobre los bienes del establecimiento, ¿es necesario considerar para el proyecto nuevos equipamientos en su totalidad o solo los que están totalmente malogrados? Bueno, eso va a depender no solo del diagnóstico, ¿no? Los servicios de salud que funcionan actualmente podrían evaluarse respecto a la norma técnica en cuanto a activos, a los activos, ¿no? Por ejemplo, en el equipamiento y el mobiliario, podría verse si está llegándose a cumplir lo que la norma técnica requiere. Y estaríamos hablando de una primera brecha para el equipamiento. Sin embargo, sí, como se ha manifestado en la exposición, además de que el establecimiento sea 1-3 con algunas ciertas deficiencias o insuficiencias en cuanto a la cantidad de equipos,
y si son estos recuperables o no. También puede darse el caso de que exista una cartera ampliada de servicios de salud en la cual obviamente, al ser una cartera ampliada, no existe previamente servicios que con el proyecto se implementarían y ahí estaríamos hablando de equipos totalmente nuevos, ¿no? Que deberían ser implementados. Ahora bien, también es cierto que los establecimientos de salud cuentan con cierto equipamiento o equipos mobiliarios que deben ser renovados, ¿no? Y que a partir del análisis de la situación actual en la que se prestan los servicios, la propia norma técnica pueda haber previsto equipos en el momento que fue aprobado, pero que en la actualidad ya no se contarían, ¿no? En el mercado. Entonces habría que evaluar también la posibilidad de implementar equipos que alternativamente puedan dar o servir para la prestación de las atenciones en el servicio que se esté evaluando, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Lenny. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuándo y después de qué tiempo ejecutado un proyecto se puede intervenir con una IOR en establecimientos de salud? Bueno, en los lineamientos de IOR se menciona que es a partir de 3 años en adelante, ¿no? Básicamente. Sin embargo, esto también amerita la evaluación de los propios activos estratégicos, ¿no? Dado que la intervención en ciertos activos no necesariamente debieran ser en 3 años por considerar su vida útil, ¿no? Hay equipos que pueden tener una vida útil de 5 años, 10 años, y en esos casos es previa evaluación de la unidad formuladora y ver si efectivamente se requiere su intervención, ¿no? Entonces, pero las referencias son los 3 años que manifiesta el lineamientos de IOR. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el requisito de categorización de I2 a I3? Francis, de nuevo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es el requisito de categorización de I2 a I3? El tema de las categorías es un tema, digamos, importante en los proyectos de inversión, pero es referencial, ¿no? O sea, sirve para saber cuál es la cartera de servicios de salud, pero no, con el proyecto de inversión no se categoriza, ¿no? No podemos tal vez pensar que el proyecto se hace para categorizar el establecimiento de salud, sino más bien es en base a la cuantificación de la demanda en la situación con proyecto ya en doble formulación que se determina la necesidad de estos servicios de salud, ¿no? Y entonces, básicamente, si el establecimiento de salud, además de consulta externa, urgencias y servicios propios de uno o dos, llegaría a tener un laboratorio, se estaría pensando que en la fase de funcionamiento, que son fases posteriores ya inclusive a la de ejecución, llegaría a ser un 1-3, ¿no? Sin embargo, la categorización propia del establecimiento de salud se supedita al trabajo que pueda hacer la direza bueno, la direza, la jereza o las diris con los equipos de categorización que ellos cuentan, ¿no? Sin embargo, para el proyecto no categoriza o no sirve para categorizar el establecimiento de salud con el proyecto de inversión. La lámina referida a cartera de servicios, las diapositivas van a ser publicadas, entiendo, en la página oficial del Ministerio de Economía, y en la lámina que se habló sobre cartera de servicios van a poder ubicar, ¿no? Si estamos hablando de un 1 o 2, estaremos hablando de en la lámina un puesto de salud con médico general, ¿no? Y para ver si podría pasar a un 1-3, tendríamos que evaluar si la cartera de servicios con el proyecto llegaría a ser tal como se menciona, un establecimiento de salud, un centro de salud sin internamiento, ¿no? Entonces, si a partir del análisis de mi proyecto evalúo que mi cartera de servicios va a ser aprobada por la direza con una que calce o coincida con el de un centro de salud sin internamiento, bueno, va a llegar a ser un 1-3 ya cuando funcione, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el radio de influencia para los centros de salud? Gracias, Francis. Respecto a los radios, tal vez funcionen en otros sectores, pero en el sector salud no. No hay un radio establecido de kilómetros para establecer el área de influencia, ¿no? Es básicamente en relación a las poblaciones
instalaciones, tanto del establecimiento de salud que estamos analizando, como de los establecimientos, digamos, que van a referir a nuestro establecimiento, ¿no? Digamos, en el ejemplo, perdón, en el caso hemos hablado de un 1-3, ¿no? Estaríamos también consignando en la población total el establecimiento, perdón, la población asignada del establecimiento de salud de categoría 1-3, más la población asignada de los establecimientos de salud 1-1, 1-2, que estarían refiriendo a mi establecimiento de salud, ¿no? Entonces, si la conformación de la red, o perdón, el análisis de la red en el ámbito de influencia ha establecido que en la situación con proyecto vamos a contar con la misma red de salud que actualmente funciona, tendría que ser como se ha mencionado, ¿no? Por el contrario, si hay alguna variación en base a ese análisis, tendría que incluirse o hacer los establecimientos de salud que no vayan a ser parte del flujo de las referencias, ¿no? O de la red que estaría atendiendo el establecimiento de salud, materia del proyecto de inversión. Entonces, sí, dejemos tal vez claro que no es aplicable radios en la medida que fuese kilómetros u otros para proyectos de establecimientos de salud, ¿no? No es la manera de establecer áreas de influencia. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿A qué nivel debe estar el saneamiento del terreno o los arreglos institucionales para aprobar el perfil? Gracias, Francis. Respecto al terreno, estando en la fase de formulación y evaluación, debería de contarse mínimamente con arreglos institucionales, ¿no? Sin embargo, los terrenos ya en la siguiente etapa, que es el expediente técnico, sí o sí deberían de contar con el saneamiento físico legal del terreno, ¿no? Entonces, esas situaciones se pueden presentar y tener en cuenta en qué fase y etapa estamos, ¿no? En el ciclo de inversión para identificar si podemos declarar viable una ficha técnica o un perfil, como ha mencionado, con arreglos institucionales en la fase de formulación y evaluación, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en los niveles de gobierno y cómo es el financiamiento para gobiernos locales? Bien, respecto a los niveles de gobierno, perdón, los niveles de atención, creo, se refieren. Los niveles de atención básicamente son tres, ¿no? El primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Para nuestro caso, como se ha mencionado y inclusive es parte del título de la exposición, nos referimos al primer nivel de atención, ¿no? En el primer nivel de atención y para la tipología de establecimientos de salud de primer nivel de atención, solamente vamos a abarcar lo que es puestos de salud y centros de salud, ¿no? Como lo conocemos típicamente. Ya en el caso del segundo nivel de atención, podría tratarse de hospitales 2.1, 2.2, 2C, como se conocen, pero son esos hospitales que lo conforman, ¿no? Y en el tercer nivel de atención están los hospitales de tercer nivel de atención, que también existen, y los institutos, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia y es importante tener en cuenta esta diferencia porque a la hora de efectuar lo que es el análisis técnico del proyecto, ya donde hablemos de tecnología, de tamaño, de localización, nos va a ayudar, por ejemplo, en el uso de la norma técnica 113 que habla todo el tema de terrenos, de la propia infraestructura, su equipamiento, tanto de puestos y centros de salud, ¿no? Asimismo, las normas de salud también nos ayudan a identificar para cada nivel de atención cuál es el porcentaje de morbilidades o de problemas de salud que deberían resolverse en ese establecimiento, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda, para eso es importante y son tres niveles. Es como una pirámide, ¿no? Que se construye a partir de los tres niveles, donde la base es el primer nivel de atención y la cúspide es el tercer nivel de atención, ¿no? Y el flujo de referencias nos ayuda a entender la continuidad y complementariedad también de nuestros establecimientos de salud y la conformación de redes en ese sentido, ¿no? Gracias, Francis. Gracias, Lenin. Octava y última pregunta. ¿Cómo se identifican los riesgos en este tipo de proyectos? Bueno, como se dijo, los riesgos básicamente
se identificarían en base al anexo 2 de la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión que ha publicado el Ministerio de Economía, y documentos complementarios o información complementaria propios del SINAGER, ¿no? En tanto, el sector apruebe la metodología o los lineamientos, o en todo caso el instrumento normativo correspondiente, ¿no? Sería básicamente ello lo que se tendría que aplicar para analizar y poder evaluar, ¿no? Ahora, si bien la guía te plantea cómo, de qué forma se debe realizar este análisis, documentos complementarios además podrían ser el tema de la norma técnica, ¿no? Por ejemplo, en el terreno, respecto a la ubicación del terreno, la exposición del terreno, cuáles son los criterios de selección del terreno, ¿no? ¿Qué condicionantes se tiene si un establecimiento está o no cumpliendo lo que dice la norma respecto a la cercanía de, por ejemplo, instituciones como comisarías o instituciones educativas, plantas de tratamiento de aguas residuales, mercados, etcétera, ¿no? O sea, también es un insumo la norma técnica de salud 113 para evaluar estos riesgos, ¿no? Informes como los de CENEPRED también podrían utilizarse para identificar los riesgos de desastres naturales, ¿no? Que podrían haberse presentado ya en el ámbito que estamos analizando, ¿no? Y a partir de ello ver la posibilidad de mitigarlos en caso estos estén afectando a la unidad productora que vamos a intervenir, ¿no? Con el proyecto de inversión. Gracias, Francis. Agradecemos a Lenin Aguilar por la exposición y la claridad de sus respuestas. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación.